para levantar una cosecha en lo más oscuro. When things are going well in the world, Cuando las cosas van bien en el mundo, people don't think about God. la gente no piensa de Dios. But when bad things happen, Pero cuando llega caos y crisis y cosas malas al mundo, when tragedies strike, cuando vienen tragedias, ¿me están todos escuchando? people realize they need help of the La Almighty gente God. despierta y realizan que necesitan la mano de Dios en sus vidas. Where can they go? ¿A dónde pueden ir? Where can they turn for ¿A help? dónde pueden ir? ¿Quién puede ayudarlos? They can turn to you and me, to the Pueden church of the living voltear a God. ti conmigo, a la iglesia del Dios vivo, porque vamos a estar en posición para poder ayudarlos. Because we have the answer. Porque nosotros tenemos la respuesta. Jesus is the answer. El Señor es la respuesta. The world needs Jesus. El mundo necesita al Señor. America needs Jesus. América necesita a Dios, al Señor Jesucristo. Mexico needs Jesus. México necesita a Cristo. Ethiopia needs Jesus. Etiopía necesita a Cristo. The world needs El Jesus. mundo necesita a Cristo. Y You need Jesus. tú necesitas a Cristo. I need Jesus. Yo necesito al Señor. I'm thankful that we have Yo Jesus. estoy agradecido que tenemos al Señor. No sé quién más está agradecido. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Gracias. Hallelujah. Hallelujah. He's got his church in his hand. Él tiene a su iglesia en sus manos. He said to the church of the Revelation, he had the 7 stars in his right hand. Él dijo a la iglesia en el Apocalipsis, el que tiene las 7 estrellas en su mano. The stars are the pastors of the churches. Las estrellas son los pastores de las iglesias. He has us in his hand. Los tiene en sus manos. We don't have to fear. No tenemos que preocuparnos, estamos en sus manos. I'm going to give a lot of scriptures. Voy a dar varias escrituras. I don't have time to read them. No tengo tiempo de leerlas, But if you please just write them down. pero por favor escríbalas. In Genesis chapter 15, verse 17 through 19. Génesis capítulo 15, verso 17 al 19. God said he was going to give the land to Abraham and to Isaac and to Jacob Dios prometió que iba a dar la tierra a Abraham, a Isaac y a Jacob for an everlasting covenant. por un pacto eterno. God calls this area of the world we call Israel. Y ustedes si llevamos ese terreno, lo llamamos Israel. He calls it his land. Él lo llama su tierra. In Joel chapter 2 verse 18 he calls it his land. En Joel capítulo 2 y verso 18, Dios llama a esa tierra de Israel, es su tierra. The earth is the Lord's. La tierra es del Señor. But there's one part of the world that he specifically calls his land. Pero hay una parte específica en este mundo redondo en que Dios llama, que es su tierra, su patria, su nación. And that is the land that Israel Es occupies. la tierra que la nación, el pueblo judío ocupa, la nación de Israel. And it's even more than what they occupy now. Y es aún más de lo que ahorita tienen control. In Joel chapter 3 verse 1 and 2, En Joel capítulo 3, verso 1 y 2, God said he would call the nations down to the valley of Jehoshaphat, dijo que el Señor traía a las naciones al valle de Josafat. and he would plead with them or judge them Él iba a rogar con ellos y los iba a juzgar for what they've done to his people Israel lo que han hecho a su tierra, a su gente Israel. and for dividing his land. Y Dios los iba a traer a juicio a las naciones por dividir su tierra. The spirit of the Antichrist is already in the world. El espíritu del anticristo ya está en el mundo. Daniel chapter 11 verse 39. Daniel capítulo 11 verso 39. God says the Antichrist will divide the land. Dice que el anticristo dividirá la tierra. Now the last 4 presidents that we've had, Los últimos 4 presidentes que hemos tenido en este país, through this current president, hasta este presidente, every one of them has pressured Israel to give up land. cada uno de ellos ha presionado a Israel para que Israel ceda tierra. Land that God gave to Abraham, Isaac, and Jacob forever. Tierra que Dios le dio a Abraham, a Isaac y a Jacob para siempre. The Bible said the Antichrist will divide the land. Dice la Biblia que el anticristo dividiría la tierra. I'm not saying the president is the Antichrist, Yo no digo que el presidente es el anticristo, but I'm saying the spirit of the Antichrist pero digo
El espíritu del anticristo the hearts of some of the men in high office trabaja en los corazones de hombres que están en posición de autoridad to take land from Israel. para que tomen y roben la tierra de Israel. 1 Chronicles chapter 16, verse 13 through 18. Primera de Crónicas capítulo 16, verso 13 al 18. God said he gave the land for an everlasting covenant Dice que Dios dio a la tierra como un pacto eterno to Abraham, Isaac, and Jacob and their descendants. a Abraham, Isaac y Jacob y a sus descendientes. So the Antichrist is dividing the land. Así que el espíritu del anticristo está dividiendo la tierra. Our current president is trying to pressure them to give up Jerusalem. El presidente actual ahorita de Estados Unidos está presionando a Israel para que regale, para que ceda, para que dé a Jerusalén. In 2005, En el 2005, Israeli troops went into Gaza, las tropas israelitas entraron a la franja de Gaza, part of the land that God gave to Israel, parte de la tierra que Dios le dio a Israel. and Israeli troops forced the people out of their homes Y los soldados israelíes forzaron a los judíos salir y dejar sus casas de Gaza and moved them in other parts of Israel. y los mudaron a otras partes de Israel. They did not want to do this. Los soldados no querían hacerlo porque era su propia gente. Why were they doing it? ¿Por qué lo estaban haciendo? Because the United Nations Porque las Naciones Unidas and the United States que los Estados Unidos was pressuring Israel. estaba presionando a Israel. Give up Gaza for the Palestinians. Dale la franja de Gaza a los palestinos. So they did. Así que lo hicieron. Do you know what happened that very same day? ¿Saben lo que pasó el mismo día que los soldados israelíes con el corazón quebrantado sacaron a su propia gente de la franja de Gaza de sus casas? That very same day that Israelis left Gaza, El mismo día que los judíos israelíes los sacaron forzadamente de Gaza. there was a tropical depression in the Gulf that formed Hurricane Katrina. Hubo una presión que formó el huracán Katrina aquí en el Golfo de México That emptied the entire city of New y Orleans. que vació a la ciudad entera de Nueva Orleans. God says, what you do to them, Dijo Dios, lo que hagas a mi pueblo, I will do to yo you. lo haré a ti. If you bless them, Si tú los bendices, you'll be blessed. vas a ser bendecido. If you curse them, Si los maldices, you'll be cursed. serás maldecido. So Hurricane Katrina was a terrible disaster. El huracán Katrina fue un terrible desastre. In September of 2001, En septiembre de 2001, President Bush was sending the Secretary of State, Colin Powell, mandó al secretario de Estado Colin Powell to the United Nations a las Naciones Unidas to make a major policy speech para hacer un speech, una plática de mayor de significado calling on Israel to give up more land y demandando que Israel diera más tierra and form another nation y que se formara otra nación for the para los Palestinians. palestinos. Colin Powell never got to make that speech Colin Powell, enviado por el presidente Bush, nunca logró hacer el speech. ¿Por qué? because September 11, 2001 happened. Porque septiembre 11, las Torres Gemelas que fueron destruidas en Nueva York, What you do to them will be done to you. lo que haces a ellos, al pueblo de Israel, Dios te lo va a hacer a ti. That's why God wants us to bless Por Israel. eso Dios quiere que bendigamos a Israel. He wants us to pray for the peace of Jerusalem. Queremos por la paz de Jerusalén. Psalms 122 verse 6. Salmo 122, verso 6. Every day of my life, Cada día de mi vida, I begin it on my knees, yo comienzo mi día de rodillas, praying for the peace of Jerusalem. orando por la paz de Jerusalén. Aleluya. You told me about being in Ethiopia Me dijiste, pastor, de estar en Etiopía, in the Israeli election, 2 días antes de las elecciones en Israel. and the news media was giving Netanyahu no chance of being re-elected Prime La Minister prensa of no le Israel. daba a Benjamín Netanyahu ninguna chance de que fuera reelecto. Dijeron, va a perder. He was going to be defeated. Iba a ser derrotado Benjamín Netanyahu. But you told me how you told the Ethiopian church to pray. Pero le dije al hermano cómo Dios me tocó estar 2 días antes en Etiopía, 500,000 de etíopes, y poder provocarlos a que oraran por la nación de Israel y que oraran por Benjamín Netanyahu. Aleluya. The night before the election, 2 días antes de las elecciones, they prayed. oraron 500,000 de etíopes tirados en el suelo, clamando por la nación de Israel. And that night something happened. Y esa noche algo pasó. There was a Aleluya. shift in public opinion. Hubo un cambio. Benjamin Netanyahu got re-elected
reelected as Prime Minister of Israel. Netanyahu fue reelecto como primer ministro de la nación de Israel. Praise God. Aleluya. Ezekiel chapter 36, verse 19 through 24. Ezequiel capítulo 36, verso 19 al verso 24. God said in the last days, Dijo el Señor en los últimos días, I will bring them back, Israel, y yo voy a regresar a mi pueblo, a la tierra que yo les prometí que le di a sus padres, and put them in their own y land. los voy a poner en su propia tierra. God said, I will not do this because they're worthy, Dijo Dios, no lo voy a hacer porque son dignos, because they're not worthy. porque no son dignos. But God said, I will do it for my holy name's sake. Dijo el Señor, pero yo lo voy a hacer por amor de mi nombre, por la santidad de mi nombre. And I will do it for my holy word, Y lo voy a hacer por mi palabra santa, que la cumplo y nunca fallo. my covenant. Mi pacto. God said, I will be glorified among the nations of the world. Dijo el Señor, yo seré glorificado entre las naciones de la tierra. And it's about to happen. Y eso va a ocurrir delante de nuestros ojos. We're about to see him glorified in the eyes of the nations. Vamos a verlo ser glorificado en los ojos de las naciones. I know before that happens, there's going to be a lot of trouble. Y yo sé que antes de que eso suceda, esa gloria, va a haber mucha crisis. The rise of the Antichrist. El levantamiento del espíritu del anticristo. Don't worry about the Antichrist. No te preocupes por el espíritu del anticristo. Jesus Christ will take care of the El Antichrist. Señor Jesucristo se encargará del anticristo. The Antichrist is no match for Jesus Christ. Aleluya. No que se le puede hacer el espíritu del anticristo en contra del verdadero Cristo. There is nothing, No hay nada, no one, nadie, no power ningún poder that can match the power of Jesus que pueda Christ. igualarse al poder de mi Señor Jesucristo. Jesus said, Dijo el Señor, I have all power toda potestad me es dada in heaven and in en el earth. cielo y en la tierra. All power. Toda potestad So me es dada. we don't need to worry about the power of the devil, No tenemos que preocuparnos del poder del diablo, because Jesus has all porque power. mi Cristo tiene toda potestad. And Jesus said, Y Cristo dijo el Señor, I will give you power. yo te daré a ti I will potestad. give you power. Yo te daré a ti You will potestad. see power Tú recibes poder. when the Holy Ghost has come upon Cuando el you, Espíritu Santo caiga sobre ti and you'll be witnesses. y me seréis testigos. I will give you power. Yo te daré poder, Jesus said, dijo el Señor. and you shall tread upon serpents and scorpions, Yo te daré que tú pisotees sobre escorpiones y serpientes and nothing, y nada nothing shall hurt you. te Hallelujah. hará. Aleluya. Hallelujah. Praise God. Alguien alábele. Praise Him for that power. You have Tú power. tienes poder. There's power in the church. Hay poder en la iglesia. It's not a question of having power. We just need to use the power that we have. Aleluya. Tenemos que aprender a usar el poder que nos ha dado el Señor, la autoridad. 2 Chronicles 6, verse 6. Segunda de Crónicas, capítulo 6 y verso 6. God said, I've chosen Jerusalem. Oigan, dijo Dios, yo he elegido a Jerusalén. Jerusalem is mine. Jerusalén es mía, dice el Señor. Watch out, President Obama. Cuidado, presidente Obama. Watch out, United States of America. Cuidado, Estados Unidos de Norteamérica. Watch out, United Nations. Cuidado, Naciones Unidas. You're telling Israel to give up the city Le estás diciendo a Israel que de la ciudad, that God says is His city. que Dios dice que es su ciudad. Of all the cities upon the face of the earth, Todas las ciudades en la faz de la tierra. there's one city that God calls His. Solamente hay una ciudad que Dios dice que es la ciudad de Él. I don't know about you, Yo no sé de ti, but when I go to Israel, pero cuando yo voy para Israel, I feel like I'm at home. yo siento como que estoy en casa. Aleluya. It's especially true when I go to Jerusalem. Es particularmente cierto cuando voy para Jerusalén. I felt like this is home. Praise Digo, God. esta es casa, este es mi hogar. Hallelujah. Jerusalem is controlled by the Gentiles Jerusalén fue controlada por los gentiles for many years. por muchos años. The end of World War I, Al final de la Segunda Guerra Mundial, 1917, al final de la Primera Guerra Mundial, en 1917, the Ottoman Turks controlled Jerusalem and Israel. los turcos, el imperio turco controlaba Jerusalén y lo controlaron por 400 años. There was just a few thousand Jews that lived there. Solamente había unos cuantos poquitos miles de judíos que vivían, que habitaban allí en Jerusalén. There was a British general by the name of General Allenby. Había un general británico inglés que se llamaba General Allenby. He was on the Mount of Olives, Él estaba en el Monte de las Olivas and he had his army behind him. y tenía su ejército detrás de ellos. He received orders from London. Él recibió órdenes de Londres Take Jerusalem. a capturar
a Jerusalén. We want Jerusalem for Christmas. Queremos Jerusalén para la Navidad, dijeron los ingleses. He was reluctant to fire on Jerusalem Este general no quería tirarle balazos o bombardear a Jerusalén, because it's a sacred site of three world religions: porque había muchos lugares sagrados en aquel lugar. Judaism, Christianity, and Islam. Ahí estaban el judaísmo, los judíos, los cristianos y sitios también de los musulmanes. So General Allenby began to pray. He was a Christian. Y este general Allenby de Inglaterra era un cristiano y comenzó a orar. He had his troops march toward Jerusalem. Y tuvo sus tropas comenzar a marchar hacia Jerusalén. His chauffeur pulled up beside him with the armored jeep. The chauffeur came up with his armored jeep. Su chofer vino aquí con su jeep armado. And he said, "Get aboard, General. I'll take you to Jerusalem." Y le dijo al chofer, súbete general, te voy a llevar a Jerusalén. He said, "No, 2,000 years ago, my Lord walked into the city." Dijo el general, no, hace 2000 años mi Señor y Dios entró caminando a la ciudad de Jerusalén. I'm gonna walk. Yo no voy a andar en un jeep, yo también voy a caminar como mi Señor hizo. Entró a Jerusalén caminando. They took Jerusalem. Tomaron a Jerusalén. Not one shot was fired. Ni un balazo tuvieron que disparar. The Turks fled the city Los turcos salieron huyendo de la ciudad. because translated into their language, Porque traducido en la lengua de los turcos, Allenby is translated Allah Ba. Allenby, el nombre del general en la lengua de los turcos, quiere decir Alaba, which means prophet of God. que quiere decir profeta de Dios. They said, "We won't fight a prophet of God." Entonces dijeron, aquí viene Allenby, Alaba, que quiere decir profeta de Dios. No vamos a pelear con el profeta de Dios. Y se fueron solitos. So they fled Jerusalem. Y fueron huyendo, salieron de Jerusalén sin tirar un balazo a los ingleses. So in 1917 Eso fue en el 1917 until 1948, hasta el 1948. Jerusalem was controlled by Great Britain. Jerusalén era controlado del 1917 hasta el 1948. Jerusalén fue controlada por los ingleses. But something happened. Pero algo pasó. But before we go there, let's look at Genesis 1, verse 14. Pero que antes de que vaya ahí, miremos a Génesis capítulo 1 y verso 14. God said He put those lights in the firmament, the heaven, Aleluya, dijo Dios que pondría luces lumbreras en los cielos. the lights there, the sun and the moon, for signs. Las luces en el cielo, en el cielo como señales. For signs. Dice que Dios los pondría ahí para señales. Puso los cielos, las estrellas, la luna y el sol como señales. The Hebrew word for sign is translated signal. La palabra hebrea signs quiere decir señal, como un semáforo, una señal que es algo que anuncia algo. So God said, "I'm going to use the sun, the moon for signals and stars." Dijo el Señor, yo voy a usar las estrellas, el sol y la luna como unas señales, para mandar señales, para anunciar algo. In Joel chapter 2, verse 30 and 31, Joel capítulo 2, verso 30 al 31. and Peter quotes this in Acts 2, verse 19 and 20, Y Pedro cita esta escritura en el libro de los Hechos. the Bible said this moon would be turned to blood Dice que la luna se convertiría en sangre before the great and notable day of the Lord comes. antes del grande día y terrible del Señor. Now, in the last 500 years, En los últimos 500 años, there's been something that's happened only 3 times, algo ha pasado solamente 3 veces. which is called a tetrad. Eso se llama una tétrada. When there's blood moon Cuando hay lunas de sangre on Jewish Passover y ocurren en días festivos, días judíos festivos. and Jewish Feast of Tabernacles. La